saber qué valor le dais al partido de hoy, que bueno, aunque es un título, parece que está aquí puesto en medio, pero para el Español poderle ganar al Barça siempre entiendo que es una motivación, ¿no? Creo que es una motivación para nosotros ganarle al Barça, igual que para el Barça ganarle al Español, porque no creo que tomen este título como cualquier cosa. Ellos van a querer ganarnos, nosotros vamos a querer ganarles a ellos. No va a ser un partido muy diferente al del otro día, pienso. O sea, ellos van a ir a tope, nosotros también. Y ojalá esta vez sí que pueda ser y podamos ganarle, irnos con buen sabor de boca a nosotros y sobre todo nuestra afición también, que se lo merece. No, al final el otro día el equipo dio lo máximo que tenía, no pudo ser. Ojalá hubiésemos podido sacar un resultado mejor para alegrar a toda la gente que vino y para irte con buen sabor de boca. Pero bueno, hoy tenemos otro partido, casualidad, que es contra el mismo rival. Y nada, creo que será un partido bonito. Siempre que hay un derbi es un partido pues con más emoción, con más siempre son partidos bonitos, son partidos especiales, así que ojalá sea un partido bueno de nuestra parte y podamos ganarles. Víctor, buenos días. El otro día el entrenador dijo que estaba a la espera de una reunión con el club para que le definieran el proyecto, para que le quedara claras, una igualdad de criterios entre el suyo y el club. ¿Tú cuál crees que tiene que ser, el proyecto de este equipo, de este club? Bueno, al final yo no estoy aquí para hablar del proyecto del club, está claro, porque al final eso lo tienen que llevar tanto el club como la directiva como el entrenador, que es al final y el director deportivo, que son la gente que al final decide a quién se ficha y a quién no. Yo creo que tenemos una base de jugadores muy buena. Se ha visto que estando al 100% y estando todos juntos, comprometidos y con este entrenador, la cosa ha ido muy bien. Entonces yo creo que la plantilla ya se ha expresado esperando la continuidad del míster. A partir de ahí creo que nosotros no podemos hacer nada más. El míster se tendrá que poner de acuerdo con la directiva. Las dos partes creo que están contentas una con la otra. A partir de ahí él dijo que había algún fleco y esperamos que se solucione pronto. Pero yo creo que él tiene claro más o menos el proyecto que quiere tener y al final pues se pondrán de acuerdo o no con la directiva y ojalá que sea así pronto para seguir tranquilos y afrontar la próxima temporada con las máximas garantías. Saltándonos el partido de Copa Cataluña, ¿cómo se afronta el último partido de Liga? Bueno, yo creo que un partido importante también, no tanto para nosotros a lo mejor, sí que es verdad que ojalá acabemos con una victoria, pero es verdad que hay gente que se juega mucho. Yo estaba en la situación opuesta, donde me jugaba mucho en la última jornada y al final hay que ser honesto, hay que ir a intentar sacar los 3 puntos, a intentar ganar, porque mucha gente se está jugando mucho, se está jugando el descender de categoría o no, otra gente se está jugando a intentar salvarse. Al final eso hace mucho por una ciudad, hace mucho por un equipo, y entonces yo creo que vamos a intentar ir con el máximo, con las máximas ganas posibles, con el mejor equipo que pueda sacar el míster en ese momento y a intentar ganar. Al final, a partir de ahí, pues se verá si el equipo puede ganar o no, pero yo creo que mucha gente nos estará viendo y estará esperando que hagamos un buen partido y es lo que vamos a intentar. Hola, buenos días, Víctor. Y después del Celta, el homenaje a Dani Jarque, no sé si lo habéis hablado ya en el vestuario. Ayer en la presentación decía Sergio García que a partir de hoy empezaríais a hablar a ver si cómo lo afrontaríais, a ver si podía haber algún detalle en la camiseta, alguna novedad al respecto. Bueno, no, la verdad que no hemos hablado mucho hoy sobre ese tema, hemos estado poco rato en el entrenamiento, pero es verdad que es un partido especial, es verdad que es un partido pues para homenajear a un jugador que significó mucho para el club y sigue significando mucho para este club. Al final creo que los beneficios también van destinados para su familia, para su gente. Creo que es una propuesta muy buena. Ojalá el campo se llene, ojalá venga mucha gente y ojalá entre todos podamos ayudar a su familia, a la gente que lo quería, pues a estar un poquito más felices y a que se den cuenta de lo que ha significado este jugador para
el club, y al final eso es lo más importante y lo que queremos. Entonces espero que las entradas, creo que son muy baratas, son simbólicas, así que espero que vaya mucha gente, y aunque el horario pues sea a las 9 de la noche un lunes, que se llene el campo y que hagamos una fiesta de todo esto, que es para lo que hemos hecho el partido y el homenaje.